Bueno, buenas madrugadas, amigos. Esto de amigos es por decir algo, ¿no? Porque ya sé que hay gente que me escucha, que me odia, ¿no? Y luego, aprovechando que estoy en algunos grupos de WhatsApp, pues toman mi número de teléfono móvil y me envían algunos insultos. La gente no se mide, ¿no? Aquí uno va preso por cualquier cosa, pero hay gente que envía insultos por WhatsApp, graves insultos, a número descubierto. Bueno, es el 22 de agosto, domingo 22 de agosto, solo por 17 minutos pasada la medianoche. Domingo 22 de agosto de 2021, estoy yo en España aquí estrenando el domingo. Hoy, yo hasta el lunes, digamos, estuve cuerda, por decirlo así. Luego hay gente que se lo toma literal y me manda a buscar con una gente que me ponga una camisa de fuerza, ¿no? Yo el lunes estaba cuerda todavía, ¿no? Pero yo no había pensado en ningún momento, hasta la semana pasada o antepasada, yo lo que estaba era luchando por conseguir una cita para la primera dosis de la vacuna, porque me habían citado a través de un mensaje de texto, un SMS, en mayo, y lo había visto el mismo día que lo enviaron, y cuando lo vi estaba ya sobre la hora. Tenía que ir a un estadio de fútbol. No era el Bernabéu lo conozco. Tenía que ir a otro estadio de fútbol, a un estadio de fútbol. Madrid está llena de estadios de fútbol, a vacunarme, y bueno, faltaban como 2 minutos, era imposible llegar ya, ¿no? Eso fue en mayo. Después, yo ese mismo día llamé a Madrid Salud Coronavirus, y me dijeron que me llegaría otro SMS, que si yo quería vacunarme. Yo sí, es que me lo mandaron el mismo día. Entonces, bueno, me dijeron que pronto me llegaría otro SMS. Yo esperé el resto de mayo, no llegó. En junio volví a llamar, me dijeron ya le va a llegar el SMS y no llegó. Llegamos a julio, volví a llamar y no llegó el SMS. Entonces, tuve que pasar por alto ese número de información que tiene Madrid para todo el asunto de la pandemia, e ir a otros números de ministerios, números que dependiesen del gobierno central, ¿no? Y entonces, parece que yo no era la única persona que estaba en esa situación, ¿no? Que no la citaban. Aunque ellos dicen que han vacunado a casi todo el mundo, yo no entiendo. Hay gente a la que no han llamado nunca, que está esperando que la llamen, pero las declaraciones de todos los gobiernos, gobierno central, gobiernos autonómicos, alcaldes, es que ya han vacunado a casi todo el mundo. Eso dicen ellos, ¿no? Entonces, yo no sé si fue a finales de julio. Estos son movimientos nerviosos. No sé si fue a finales de julio o a principios de agosto. Decidieron, no sé quiénes lo decidieron. Supongo que el Ministerio de Sanidad o de Salud se llama aquí, creo. Las autoridades respectivas decidieron colocar, esto yo creo que fue en agosto, no tiene mucho tiempo, una forma de pedir una cita online, ¿no? Una web donde te ponen, voy a hablar del caso de Madrid, todos los hospitales donde en Madrid estén vacunando. También están vacunando, por ejemplo, en locales del Corte Inglés,
que el Corte Inglés ha cedido espacios para vacunar. El Banco Santander también ha cedido espacios para que allí se vacune y otra serie de empresas privadas, ¿no? Bueno, alguien me dijo que el Corte Inglés y el Santander y no sé quién más se ganaban algo con eso. Bueno, no voy a entrar en eso, ¿no? El caso es que están vacunando en hospitales y en el Banco Santander, el Corte Inglés, no todas las sucursales del Banco Santander, en una sede del Banco Santander, que ni siquiera sé si es sucursal, porque lo que veo en la web es una dirección muy rara. Puede ser el edificio principal del Banco Santander, ¿no? Podría ser. Y bueno, también en un Corte Inglés cuya dirección no me suene, yo los conozco casi todos. Podría también ser un Corte Inglés que más que todo tuviese oficinas y más que tiendas, ¿no? Bueno, el caso es que hay hospitales y un banco y varias tiendas grandes donde vacunan, ¿no? Bueno, uno escoge un lugar. Están vacunando las 24 horas. Y hay franjas, lo ponen todo en franjas de 2 horas. Por ejemplo, desde las 00 a las 02 es desde medianoche hasta las 2 de la madrugada. De las 02 a las 04 es desde las 2 de la madrugada hasta las 4 de la madrugada. Y así, 24 horas. Bueno, yo escogí un hospital que me parecía, porque es que había sitios que están más cerca de mi casa en kilómetros, en línea recta, pero que ir en metro o tal, bueno, puede que uno tenga que dar muchas vueltas, que no encuentre el lugar. Entonces escogí un hospital que está en una avenida que es una de las más largas de Madrid, no la más larga. La calle más larga de Madrid es la calle de Alcalá, no es allí. Pero hay una avenida muy, muy larga en Madrid y muy cifrina en la mayoría de sus tramos. Y claro, como es muy recta y va de norte a sur y entonces uno siente que uno sabe a dónde va, aunque sea muy, muy al norte, ¿no? Bueno, y entonces escogí ese hospital después de pensarlo mucho. Estuve buscando en Google Maps dónde quedaba cada cosa y no tenía ni idea. Había uno que decía cerca de la salida de la carretera de A Coruña y yo, Dios mío, ¿no? Bueno, entonces escogí ese lugar, ese hospital y no liberar espacio de qué, si está el disco duro vacío. Odio el Windows 10 viejo, odio esto. Que yo no quiero que me molesten con notificaciones. En el móvil no tengo ninguna. Por eso la gente dice, te mandé un WhatsApp. Señores, yo veo los WhatsApp cuando me da la gana. Y el móvil nunca suena porque siempre está insonorizado. A no ser que esté esperando una comida que me vaya a traer Globo. O a no ser que esté esperando la compra del súper de Amazon Fresh. Allí sí que le pongo volumen a todos los móviles. Pero esto, bueno. Este video es para mis amigos, para mis compinches. Claro que si lo ve por ahí algún español, me sabe ustedes saben a qué me sabe, ¿no? Me sabe. Me sabe, pero sabiendo, ¿no? Y me sabe mucho. Entonces, compinches, bueno, entonces yo escogí ese hospital y entonces decía ponga el mes y puse agosto porque empecé a pedir la cita fue en agosto. Sí, fue en agosto que empezaron a poner eso que uno podía escoger la cita. Entonces pongo agosto y pongo una franja de horas y no aparece ningún día libre. Pongo otra franja de horas y ningún día libre. Y así, o sea, las 24 horas ocupadas en prácticamente todo agosto. Me mudé a septiembre por curiosidad y también estaba muy ocupado, casi todo ocupado. Y dije, ¿pero esto qué es? Entonces,
Eh, Me di cuenta que la gente se vacuna de día y de madrugada. Pero más, bueno, se vacunan a todas horas, pero en la franja de las 18 a las 20, es decir, desde las 6 de la tarde a las 8 de la noche, y en la franja de las 20 a las 22, desde las 8 de la noche hasta las 10 de la noche, había huequitos. Entonces yo me enfoqué en esas franjas, huequitos pocos, ¿eh? Yo me enfoqué, por ejemplo, puse agosto y en lugar de poner el día puse la franja de las 18 a las 20, marqué esa franja horaria y aparecían 4 días. Piqué en un día y abajo me aparecían 4 horas distintas. Y bueno, entonces escogí un día y una hora. No era mucho lo que había, eran como 16 citas y 16 citas en un mes no es nada porque están dando cita a las 24 horas y eso dura 5 minutos. Bueno, entonces yo estaba tranquila y decía, bueno, tendré la primera dosis tarde, pero la tendré. Bueno, entonces cuando iba llegando el día de la cosa, bueno, empezando que empecé a tener agorafobia. Y si no se dice así, me disculpan. Esto es para mis compinches. Total, los españoles son mucho más ignorantes que los venezolanos. No estoy diciendo que los venezolanos sean ignorantes. Pero hay cada salida de los españoles que es de verdad preocupante. Preocupante. Aquí un español de clase media no le llega a los talones a un venezolano de la cota 905 y no estoy echando vaina, voy a usar vocabulario venezolano porque esto es para los venezolanos y si el resto de la gente lo quiere oír que lo escuchen, ¿no? Un chamo de la cota 905 seguramente me hable unas buenas cuantas líneas en inglés. Si se las tiene que arreglar en inglés, se las arregla. Y hay muchos detalles que la clase media española, sobre todo la media baja, es la cosa más horripilante que yo he visto en mi vida. Primero, como yo doy clases particulares, he entrado a un montón de casas en 16 años, ¿no? Y todas tienen los muebles idénticos, parece Corea del Norte. Las vitrinas esas espantosas que yo odiaba en Caracas, que también las había en casa de mi madre, por supuesto, ¿no? Esas vitrinas con los platos ahí puestos que las tenían los españoles, los italianos y los portugueses, ¿no? Después esos sofás duros, que prácticamente eran solo eran de adorno, porque tú llegabas a casa de un italiano y te decían, no, en el sofá no, y te traía un banquito durísimo, porque encima del sofá le ponían un protector de sofá y es que el sofá era un adorno. Bueno, aquí lo mismo, ¿no? Y después, en el cuarto de los hijos, las mismas camas. Cama doble, aunque fuera un solo hijo, bien sea litera o la que se saca de debajo de la otra, pero del mismo modelo. El mismo escritorio incómodo, que yo no sé quién diseñó esos escritorios para los estudiantes de, digamos, menores de 18 años. El calefactor debajo del escritorio que tú acercas la pierna y te la quema. ¿Qué coño están calentándome? O sea, me están calentando de la cintura para abajo y con un escritorio puesto encima, empotrado, que ni escritorio es porque es una tablita muy poco ancha. Bueno, cuando tú entras a la casa ya sabes a qué te atienes, ¿no? Tú ves los muebles y ya sabes a lo que te atienes. Ya sabes a lo que te atienes. A la España profunda.
Por allí hay uno de un partido político de extrema, que no es de extrema izquierda, es de otra extrema, eh, viendo mis videos y mandándome WhatsApp. Me llamó bolivariana. Bueno, ¿qué puedo? O sea, mira, pobrecito, vale. Pobrecitos estos españoles realmente. Ni los padres, ni los hijos, ni los nietos. Esto es... Yo me acuerdo de un alumno mío, uno que incluso le di clases en 2020, que seguramente lo que me dijo fue algo que le escuchó decir a su madre. Me dijo, Concha, no está bien que sigas estudiando a esta edad. Me dijo, es como una adicción. Le dije, ¿una adicción como la de las drogas? Sí, sí, eso no está bien, no es edad para estudiar. Bueno, no saben, tienen plata, pero no saben que hay gente con 2 doctorados, 3 postdoctorados. Hay una poeta venezolana en Nueva York que va por el 2.º postdoctorado y tiene 3 doctorados. Por supuesto se dedica a la vida académica, pero yo no sé de dónde sale esta gente, ¿no? Pero yo no quería hablar de eso, ¿no? Yo el lunes todavía estaba acuerdo, ¿no? Lo que pasa es que yo cuando tenía mi fe, o sea, yo empecé la primera vez, no, me han dado 2 cosas que jamás pensé que me iban a pasar. Una, la agorafobia. Bueno, es que la busqué en internet. El miedo a las multitudes, ¿no? Yo vi como una pequeña multitud y salí corriendo. Y la otra cosa es el miedo a estar fuera de la casa, incluyendo el vestíbulo. Yo voy al buzón de correos, lo abro, veo si hay cartas y me meto otra vez para adentro corriendo. Por eso pido comida Globo y el super Amazon Fresh. Y no me estoy tomando el antihipertensivo porque la farmacia está a 300 metros. La farmacéutica, una de ellas, que es muy buena gente, una vez me los trajo. Me trajo todas mis medicinas. Pero es que yo no le puedo hacer eso 2 veces. Sé que me las traería. Pero no puedo. Yo tengo que ir a la farmacia. Bueno, cuando se me acabe, que me deben quedar 2 pastillas del protector estomacal para la gastritis crónica, entonces sí que iré a la farmacia porque la gastritis es verdad que no la soporto. Eso es dolorosísimo, te quema. Ahora, bueno, tengo como una semana sin el antihipertensivo, entonces ando como eléctrica. Y ando mal, ando mareada, porque claro, necesito el antihipertensivo y se acabó. Se acabó, yo creo que hace más de una semana. Yo lo que hice fue empezar a rebajar las dosis hasta que no quedó nada. Bueno, después, de haber vencido el miedo a salir y todo eso, que jamás pensé que me iba a pasar, alguien me dijo, ¿pero tú tomas tal medicamento? Y yo sí. Uy, eso da una trombosis con las vacunas. Yo digo, una trombosis. Entonces yo digo, los medicamentos. Y esta gente está vacunando sin ver la historia clínica, todo el mundo como ganado. Y como claro, tengo 60 años, voy a cumplir 61 y me jubilo a los 65, si me matan ahora se ahorran una jubilación. Y entonces la paranoia total, ¿no? Buscando en internet, mandando WhatsApp, a ver si alguien tenía un primo, un tío, un padre, un abuelo médico, claro, médico venezolano, ¿no? Bueno, ya ayer, afortunadamente, una médico venezolana, la madre de un venezolano que está en Hungría, no el del Facebook, no ese pendejo, no, otro, el papá de Corina. Bueno, la madre del papá de Corina, que es médico y se tuvo que ir a Chile porque
con el marido, que también es médico, deben tener más o menos mi edad, me dijo, esa medicación no es en lo absoluto, no choca en lo absoluto con, esa medicación que estás tomando no choca en lo absoluto con ninguna de las vacunas. De todos modos, ve y trata de que te pongan Pfizer. Bueno, eso ya lo sabía por todo lo que leí en internet y toda la síntesis que hice. Es que estoy convertida en una especialista en virus. Bueno, entonces creo que me toca Pfizer porque se acabó AstraZeneca, la enviaron a Venezuela. Ay, no, discúlpeme, pero enviaron 750.000 dosis de AstraZeneca a Venezuela desde España. No fue idea mía, pero cuando vi que mandaban justo esa, es decir, que esa se iba y no ha llegado la que hace tiempo pidieron, creo que es inglesa, ¿no? Y el gobierno, no sé, el gobierno de Sánchez está molesto que no le han mandado más AstraZeneca, pero las que había están en Venezuela. Entonces ella me dijo preferiblemente Pfizer. Yo ya había sacado esa conclusión viendo, es que me leí los prospectos de todas las vacunas. Ciertamente, pues eso ya lo sabíamos, pero en los prospectos lo dicen con cuántas personas hicieron pruebas y son 1.000 personas, 1.000, 2.000, cosas así, 5.000, o sea, de ahí no se puede sacar ningún resultado estadístico, pero por lo menos las farmacéuticas han puesto en el prospecto la cantidad de personas con las que han hecho pruebas. No voy a dar aquí una clase de la diferencia entre las vacunas, solamente voy a decir que el Ministerio de la Salud, creo que se llama aquí, bueno, no sé, el Ministerio de la Salud tiene cada vez que uno pone un post en Facebook o en Instagram o en Twitter, aparece todo un despliegue del Ministerio de la Salud, donde dice que no nos preocupe, dice muchas tonterías el despliegue ese, pero dice que no nos preocupemos porque dentro de las vacunas no hay virus vivos. Señores, ¿ustedes saben lo que significa que el Ministerio de Sanidad de un país europeo del primer mundo, perteneciente a la Unión Europea, considerado la quinta economía mundial y la cuarta considerado la cuarta economía europea, sí, la cuarta porque se fue Reino Unido, antes éramos la quinta, que bueno, esto no es de economía, pero la primera economía europea, la más fuerte, ojo, Reino Unido se fue, no lo estoy tomando en cuenta. La economía más fuerte en Europa, la número 1 es Alemania, la número 2 es Francia y la número 3 es Italia y la número 4 es España. Ustedes se preguntarán, ¿y por qué se vive mejor en Holanda que en España? ¿Y por qué los salarios son mucho más altos en Holanda? ¿Y por qué todo es más agradable en Holanda? Por ejemplo. Bueno, porque la riqueza, o sea, esa jerarquía de economía más poderosa a economía más débil, la han hecho basándose en el Producto Interno Bruto o en el Producto Nacional Bruto, no estoy segura, ¿no? O sea, no estoy segura si la han hecho basándose en el Producto Interno Bruto de un país, que es todo lo que se produce, bienes y servicios en ese país, incluyendo lo que producen empresas extranjeras, pero excluyendo lo que producen las empresas españolas, en el caso de España, fuera de España, o si es el Producto Nacional Bruto. El Producto Nacional Bruto se refiere, en el caso de España, se refiere a todo lo que produce España, dentro de España y fuera de España. En cambio, el producto, pero lo que producen otros países en España se obvia. Ese es el Producto Nacional Bruto. El Producto Interno Bruto, que es el más usado mundialmente, es lo que se produce en España, hecho por españoles o no. Lo que producen los españoles en otros países, no, ese es el Nacional Bruto. Bueno, creo que esa jerarquía
que está así desde que la Unión Europea se fundó, la basan en el mismo indicador, ¿no? Porque hay muchísimos indicadores, ¿no? Pero creo que la hacen con el PIB y no con el Producto Nacional Bruto, creo que la hacen con el Producto Interno Bruto, y entonces el Producto Interno Bruto de Alemania es el más grande, el de Francia es el segundo, el de Italia es el tercero y el de España es el cuarto, ¿no? Antes era el quinto España porque después de Alemania estaba Reino Unido, ¿no? Pero Reino Unido está fuera de Europa. Entonces, que en una Unión Europea de 26 o 27 países, porque se fue Reino Unido, pero puede que haya entrado otro, bueno, ahora no tengo ganas de pensar si son 26 o 27, vamos a suponer que son 26. Que en un conjunto de 26 países, España sea el cuarto más poderoso económicamente, y que el Ministerio de Sanidad haya llenado toda España, toda Internet y toda la televisión de advertencias para que no nos preocupemos porque los virus que hay en las vacunas no están vivos, es preocupante. ¿Por qué es preocupante? Porque un virus no es un ser vivo. La definición de virus, que en Venezuela la veíamos en biología, creo que incluso en primaria, los últimos años de primaria, y lo que en aquella época llamábamos el ciclo básico, que eran los primeros 3 años de bachillerato, que ahora son los 3 últimos de primaria. Bueno, nosotros veíamos virus y bacterias. La diferencia entre un virus... ¿Qué es un virus? Un virus no es un ser vivo. ¿Por qué? Porque un ser vivo debe tener como mínimo una célula. Y los virus no tienen ni una célula. Un virus es un código genético, un trozo de ADN o de ARN, rodeado de proteínas, de moléculas de proteínas. Eso es un virus, no es un ser vivo. Entonces, es que ni que quisieran meterlo vivo en las vacunas podrían, porque no es un ser vivo. Eso es como si yo estuviese diciendo, cuídate, Concha, la lámpara, bueno, que la lámpara es un ser vivo, o una piedra es un ser vivo, porque las plantas sí que son seres vivos y los animales, el resto de los animales, además de nosotros. Un virus es otra cosa. Una bacteria sí es un ser vivo, tiene células, por eso se pueden atacar con antibióticos, porque el antibiótico, biótico viene de vida, antibiótico es contra la vida. El antibiótico mata a la bacteria, por eso también el antibiótico nos debilita, porque no solo mata a la bacteria, mata células buenas también. Es como una especie de mini quimioterapia, ¿no? Y que yo creo que en el siglo XXI todos debemos manejar este tipo de conocimientos. Y yo soy ingeniero, ojo. Bueno, entonces una bacteria sería más fácil. Si esta pandemia la hubiese producido una bacteria, antibióticos. Pero es un virus. ¿Cómo matas tú a algo que ya está muerto? ¿Cómo matas tú a algo que no está vivo y que nunca lo ha estado? Entonces, no es asunto mío, bueno, creando defensas, por supuesto, y anticuerpos. Pero, ¿por qué el virus nos ha atacado? Porque el virus, a pesar de que no es un ser vivo, y es que los virus son muy interesantes, hay gente que dedica su vida al estudio de los virus. Aunque no es un ser vivo, el virus se quiere reproducir. Quiere tener bebés y para reproducirse necesita una célula, aunque sea una, y a este virus le ha dado, porque las células que le gustan son las nuestras, las del Homo sapiens. Entonces ingresa en nuestro cuerpo, se mete en una célula para reproducirse, y por eso es que viene a nosotros. Entonces alguien diría, pero si se quiere reproducir está vivo. Pues no. Ahora, debo decir que la biología no es una ciencia exacta, las matemáticas y la física sí, o las matemáticas en todo caso no hay duda, ¿no? La física teórica hay menos dudas, pero
digamos que si queremos hablar de ciencias exactas al 100%, solo las matemáticas, y hay excepciones dentro de las matemáticas. Por ejemplo, nunca se les ocurra llamar matemáticas a las probabilidades y la estadística. Eso no pertenece a las matemáticas. Eso es especulativo y no pertenece a las matemáticas. En las matemáticas no hay especulación, hay razón pura. Las estadísticas y las probabilidades son especulaciones. Y de hecho no están en la carrera de los matemáticos. Pero bueno, la única ciencia pura, y habría que hablar además de más excepciones que puede haber dentro de ciertos campos en las matemáticas, ¿no? Bueno, pero vamos a dejarlo hasta ahí. La biología no es una ciencia pura y se estableció una convención hace, yo no sé hace cuántos años, 100, 60, 80, no lo sé. Se decidió, fue una decisión, que todo aquello que no tuviera células no era un ser vivo. Es decir, que el virus no es un ser vivo debido a una decisión del ser humano que necesitaba clasificarlo y decidió clasificarlo por el número de células. Entonces, el ser humano, o sea, la élite que domina el mundo de la ciencia, en este caso el mundo de la virología, decidió lanzar esta convención. Es un ser vivo aquello que tenga por lo menos una célula. El que no tenga ninguna no es un ser vivo. Entonces, estamos ante una convención. Es decir, como la frontera entre un país y otro, que puede variar. Eso no es científico, eso lo podemos cambiar. De hecho, las fronteras han cambiado siempre a lo largo de la historia. Entonces, estamos hablando de una convención. Ojo, no es un ser vivo porque se ha establecido que para estar vivo hay que tener una célula, porque es necesario para construir el edificio del conocimiento tomar algunas decisiones arbitrarias, porque hay un grado de arbitrariedad importante en esa decisión que se tomó hace no sé cuántas décadas de considerar al virus una cosa que no es un ser vivo, porque no tiene células. Ahora, yo desde el principio dije, yo quisiera tener antibióticos, que aquí en España, es más fácil encontrar heroína en cualquier esquina, heroína, crack, éxtasis, lo que tú quieras, cocaína, en cualquier esquina, que una caja de antibióticos. Pero yo estoy segura que el virus en algunos casos remite con antibióticos. Porque es que no hay que olvidar, y los médicos no son científicos, no son matemáticos. Los médicos son simplemente los mecánicos del cuerpo humano. Igual que el mecánico del automóvil. Ustedes llevan el automóvil, el carro, el mecánico. Un hijo de italiano, suponemos. Rafa. Rafa, ¿me puedes arreglar esto? Rafa, como todos los hijos de italianos en Venezuela, es muy bruto, ¿no? No estudió nada, pero bueno, por ensayo y error más o menos te soluciona el problema del carro. Pero ¿puede Rafa explicar? Bueno, yo estoy hablando de los carros de antes, yo hace años que no manejo, décadas. Rafa te puede explicar qué es la combustión interna. No, Rafa no puede. Rafa te puede explicar la segunda ley de la termodinámica, esencial para hacer el motor de ese carro. No, Rafa no se sabe eso, ni lo entenderá nunca. Entonces, ¿quién es Rafa? Rafa simplemente compra repuestos, desatornilla, tornilla, cambia aquí, prueba allá, igual que hacen los médicos con nosotros. Pero es que los médicos no saben nada, los médicos saben anatomía, claro, dónde está cada músculo y cada hueso. Y tienen el suficiente aplomo para ver cadáveres a cada rato, diseccionarlos, hacer autopsias, ¿no? Pero son mecánicos, no son científicos, no son bioquímicos.
Cuando un médico te receta un medicamento, lo hace porque lo tiene porque lo tiene en una libretita, o ahora lo tienen informatizado en una libretita o en una base de datos que dice dolor de cabeza agudo, ibuprofeno. Entonces él, claro, ya no lo tiene que buscar en el ordenador o en la computadora porque ya se lo sabe de memoria. Para esto, ibuprofeno. Fiebre, paracetamol. Pero si tú le dices acetaminofén, dice que Spain is different. El acetaminofén también quita la fiebre, es lo que se usa en Venezuela. Aquí te dicen, ¿a qué se refiere? Por eso es que yo no confío en los médicos españoles. No saben lo que es el acetaminofén. Aquí para la fiebre se toma paracetamol. Y bueno, cuando un médico decide ponerte una vacuna, que ningún médico se atreva a decirme, ningún médico español, que él sabe en qué consiste esa vacuna y lo que produce. Eso es química orgánica. Yo me acuerdo que el alumno más bruto del colegio, de mi clase, del Humboldt, se graduó de médico después de 15 años en la central estudiando medicina. Y bueno, se hace llamar doctor y mucha pompa y tiene tremendo consultorio en la clínica La Floresta. Y ese tipo no sabe ni sumar, pero le gusta sacar hígados de los cuerpos y volverlos a meter, ¿no? Y sacar las tripas y volverlas a meter, ¿no? Pero química orgánica, creo que la vio como 50 veces. Finalmente lo gradúan, ¿no? Que no deberían, ¿no? Entonces, vamos a ver. Bueno, se me fue el tiempo hablando pendejada. Un SMS. Ay. Bueno, se le devuelvo la llamada luego. Nunca me llame y me viene a llamar hoy. Pero es que estoy grabando este video. Bueno, si vuelve a llamar, corto, atiendo y luego grabo. Yo no quiero despertar a la de arriba, ¿no? Yo sé que está hoy allí porque como ella sufrió hace como 2 meses un robo, no durmió en el apartamento y le robaron todo. Escalaron la pared del edificio. Le robaron todo y la pobre tipa anda deprimidísima porque todo lo había comprado a crédito y lo tiene que pagar y se lo robaron. Y entonces alguien me dijo a mí, ¿y por qué van a ser los subsaharianos? Y yo digo, bueno, ¿y quién escala paredes lisas? La valla de Melilla, ¿qué es? Una pared lisa. Ahí practican hasta que la logran saltar y entran a España. El edificio tiene paredes lisas. Yo no me imagino un español escalando una pared lisa para saltar un apartamento, ni a un latinoamericano. Yo no sé quién fue. Yo lo que sí sé es que hay cámaras que apuntan allí y la policía. Hay cámaras que apuntan a la entrada de este edificio y salieron por la puerta. Porque yo escuché todo, pero yo pensé que ella estaba en el apartamento y tenía visita y que por eso había ruidos. No pensé que fuese un robo. Pero sí escuché de madrugada salir a la gente del edificio. Pues hay una cámara de la policía que apunta directamente a la puerta de este edificio camuflada en una farola, o sea, en una lámpara de la calle. Pero cuando tú vas a la policía, que este no es el primer robo que ha habido en este edificio, no les dice ¿qué día fue? ¿Cuántas horas de cinta hay que ver? ¿Y se verá algo? Bueno, el caso es que nunca, mira, cada vez que hemos hecho las denuncias, nunca han sacado la cinta de la cámara o lo que haya que hacer, nunca han querido ver las imágenes. Y hay otra cámara por el otro lado del edificio, escondida detrás de otro mobiliario urbano, disimulada. Bueno, esto es lavapiés. ¿Por qué la policía se va a molestar en ver las imágenes de las cámaras? Si esto fuera el barrio de Salamanca, donde vive nuestro amigo Leo, estarían viendo hasta las cámaras de los semáforos, ¿no? Para ver quién se robó una hojita o quién le arrancó un pétalo a una flor de un jardín.
Pero aquí puede pasar cualquier cosa y la policía no ve las cámaras. Yo no sé para qué tienen esas cámaras. No lo sé. Para espiarnos a nosotros será. Porque cuando yo supe que esa farola tan moderna que estaba junto a los contenedores de reciclaje era una cámara, me molesté. Me molesté porque a veces yo echo la basura donde no es y la cámara me debe haber registrado. Supuestamente hay multas, pero como nunca han puesto una multa por poner un plástico, por tirar un plástico en un contenedor de papel, digamos, aunque yo salió alguien del edificio, es que tengo el oído buenísimo. Yo reciclo, hablando en serio, ¿no? Bueno, yo no sé, yo escuché murmullos hoy. Bueno, el caso es que me preocupé por la medicación y la reacción que pudiera tener con la vacuna. Y entonces cancelé citas, las volví a poner, las volví a cancelar. En este momento no tengo ninguna cita puesta. La iba a poner hoy, pero lo dejé hoy. Estoy hablando, ayer, quiero decir, sábado. Lo dejé para hoy domingo, a lo mejor la pongo el lunes. Tengo que repensar unos horarios y unas cosas que tengo que hacer, ¿no? Pero ese no es el único problema que tengo, ¿no? Yo debo cambiar de antidepresivo y al intentar hacer el cambio bueno, esta semana no existí. Yo llevo agenda y hoy me arrastré fuera de la cama. Cuando digo hoy me refiero al sábado. En Venezuela todavía es sábado. En Panamá también me arrastré fuera de la cama a las 9 de la noche. A las 9 de la noche del viernes. Estoy despierta desde las 9 de la noche del viernes y es casi la 1 de la mañana del domingo. Pero bueno, eso no es tampoco tan grave porque yo me fui a Praga en autobús y no me dormí. 54 horas de autobús y no me dormí. Y a eso agrégale el tiempo de caminar desde la casa hasta la parada de los buses, ¿no? Aquí en Madrid. Porque en Praga sí fui en taxi a la parada de los buses. Pero porque está en un lugar peligroso de Praga. En un barrio horrible está la parada de buses de Praga, la parada internacional de buses de Praga. Como solo los pobres vamos en bus, en autobús, pues la parada está en un barrio espantoso. Eso se parece a la Cota 905. Lo que pasa es que la gente, cuando yo digo las cosas, me dicen, cállate, no digas eso. Pero si yo estaba aterrada, cuando yo llegué de Madrid a esa parada de autobuses en Praga, yo decía, Dios mío, ¿dónde estoy? Ni la bandera es un lujo. La estación de autobuses de la bandera es un lujo. Entonces, yo andaba así con la maleta, ¿no? Y viendo gente rara, había un McDonald's. Y bueno, yo llevaba coronas checas y euros, ¿no? Ellos no están en la zona euro, pero alguien me dijo que seguramente aceptaban euros y bueno, yo vi unos taxis que parecían más o menos normales y como yo me había estudiado el plano de Praga, porque es que yo si veo algo, yo como viajo sola, si veo algo raro, me lanzo del taxi, del bus o de lo que sea, ¿no? Entonces yo veo unos taxis que se veían medio decentes y le digo a uno de los taxistas en inglés que si habla inglés y me dice que yes. Bueno, hablaba lo suficiente para entendernos. Y le dije si me podía llevar al hotel, ahora olvidé el nombre, pero es un hotel espectacular. Es un 4 estrellas, 4 o 5, no me acuerdo. Sí, porque en los hoteles no ahorro, ¿eh? No por el lujo, sino porque si tú vas sola, eres mujer,
y vas a una ciudad de la Europa del Este que no conoces, mejor métete en un 4 o 5 estrellas, que allí estás, un hotel 4 o 5 estrellas de alguna cadena de las más conocidas, es como estar en Estados Unidos. Es como estar, o sea, estás en el primer mundo y ahí te van a proteger. En una pensión, ve tú a saber lo que te pasa. Porque uno no sabe, uno no conoce, ¿no? Bueno, me metí en el taxi, pero yo tenía el plano de Praga aquí, entonces vi que salía del estacionamiento de la estación de autobuses, que daba una vuelta y enfilaba hacia el río. Bueno, el río no se veía desde ahí, pero enfilaba hacia abajo, hacia donde tenía que dirigirse, ¿no? Y luego, porque llevaba la ciudad aquí, porque es que yo llevo Praga aquí desde la adolescencia. Yo soñaba con Praga, la París de la Europa del Este. De hecho, queda en la región de Bohemia. Por eso se habla de la vida bohemia, porque antes de París fue Praga. París no era nada cuando Praga era el centro cultural de Europa. Cuando se habla de la bohemia, la vida bohemia viene de eso, de la zona de la Bohemia, que es donde está Praga. Esa zona geográfica es la Bohemia. Bueno, entonces, cuando iba bajando digo porque era inclinado, identifico uno de los edificios por los que tenían metidos en la cabeza y todavía tengo, ¿no? Y pensé, voy bien, ¿no? Estoy bien aquí. Y después identifiqué otro edificio a la izquierda y dije, bueno, sí vamos a donde está el hotel. Es que si yo veo que agarra para arriba, yo me tiro del taxi. Una vez me quisieron raptar aquí en Madrid. El tipo creía que me llevó súper arriba. Abrí la puerta. Y le dije, baja inmediatamente, me llevó al norte. Y le digo, baja inmediatamente o me lanzo del carro, del coche. Le dije, vivo aquí. Hay que tener mucho cuidado. Cuando uno no conoce hay que tener mucho cuidado. Bueno, que no la quiero despertar porque ya con el trauma de que le hayan robado todo. Es que yo los escuché salir, pero yo pensé que era ella y amigos. Bueno, espero no estarla despertando. Ah, el ventilador les permite escuchar. Bueno, ya. Por cierto, hoy pagué la luz a través de internet, por supuesto. Y sí, hay un aumento notable desde que compré los 2 ventiladores Watson. Y hoy, bueno, ayer sábado, todavía en Venezuela es sábado, ayer fue el día del kilovatio hora más caro en toda la historia de las tarifas eléctricas en España. Es decir, desde que las tarifas eléctricas están anotadas, están registradas, desde que el precio del kilovatio está registrado en España, ayer, 21 de agosto de 2021, fue el día más caro de la electricidad en toda la historia de la industria eléctrica española. ¿Por qué ayer? Ustedes saben que en una economía de mercado los precios suben y bajan. De hecho, aquí suben y bajan, ¿no? Por allí tengo un amiguito en Alemania que dice que en Alemania sí, que aquí no, aquí también, y no voy a decir tu nombre. Por ejemplo, la leche sube y baja, son céntimos, pero de repente baja y de repente sube. Si hay más demanda, sube, y si hay menos demanda, baja. Entonces, la luz estaba aquí. Y de repente, en pleno invierno, ustedes se acuerdan que lo comenté, la luz brincó, la luz estaba aquí pero fluctuaba aquí. La luz brincó hasta aquí y ahora fluctúa aquí.
Fluctúa aquí, varía, pero está en una banda que si multiplicamos por 3 el precio de la luz antes de que la subieran en el último invierno, la han multiplicado por 3. O sea, si sacamos la media de esa banda, la luz está multiplicada por 3. En verano no es tan dramático. Yo, por ejemplo, he dejado de usar el horno, que es eléctrico, ¿no? Pero en invierno, los que tenemos calefacción eléctrica, estamos jodidos. Yo no sé qué va a pasar aquí en invierno, porque hay ciudades que más o menos quizás puedas aguantar sin calefacción, con un montón de ropa encima, ¿no? Vigo, por ejemplo, aunque es terrible, pero yo lo tuve que aguantar sin calefacción un par de años y un par de pulmonías, por supuesto, ¿no? Pero Madrid sin calefacción en ciertos momentos de enero, febrero, finales de diciembre y sobre todo de enero y febrero y hasta marzo, realmente, bueno, entonces hay otros indicadores, como decía, esto es que se me fue, esto no era para esto. Hay otros indicadores además del PIB, pero Europa calcula la potencia de las economías de acuerdo al Producto Interno Bruto. Y bueno, el Producto Interno Bruto, como es lógico, está directamente relacionado con el territorio, ¿no? Entonces, si ustedes ven un mapa de Europa, pues Alemania, Francia, Italia y España tienen un territorio que, aunque España tiene la mitad del territorio de Venezuela para las dimensiones europeas, España es grande en territorio. Entonces, un país pequeño como, vamos a poner el ejemplo de la República Checa, ya que hablé de Praga. En ese país tan pequeñito que es la República Checa, jamás habrá un PIB superior al de España, pero es por el tamaño del país, ¿no? En Holanda todo funciona perfecto, pero el tamaño del país hace que el PIB de España, que no funciona perfecta, sea mayor, ¿no? Y bueno, y algunos otros detalles, ¿no? Se podría clasificar de otra forma la riqueza de los países. Se podría, por ejemplo, calificar respecto al porcentaje de miserables. Hablo en términos sociológicos. Ricos, clase media, clase baja, miserables en el sótano. Los ricos todos saben lo que es. La clase media todos saben lo que es. La clase baja llega a fin de mes, estirando pero llega. Come las 3 comidas, aunque sean de mala calidad, pero las come. Tiene un techo sobre su cabeza, aunque sea alquilado. Y tiene trabajo y puede estudiar, aunque todo sea muy difícil. Esa es la clase baja. Pero los miserables, la clase miserable, son aquellos que no cubren sus necesidades básicas. Que no comen 3 comidas al día, que a lo mejor viven en una chabola o de ocupas, o duermen en la calle, que sufren un prolongadísimo desempleo y puede que tengan un apartamento propio, tipo obrero, ¿no? Pero no pueden tener enchufado un ventilador porque no pueden pagar la luz. Bueno, entonces yo creo que sería más sano quitarle potencia económica a los países de acuerdo al porcentaje de pobres y miserables que tengan, ¿no? Porque, por ejemplo, Francia alrededor de París es una barbaridad, miseria pura. O sea, no tienen nada que envidiarle a Río de Janeiro. O sea, lo que son los banlieues alrededor de todo París, allí nadie se mete. Yo primero me meto en la cota 905 antes de meterme en los banlieues alrededor de París. La última vez que bajaron, no sé cuál era la protesta, en 2006, hace mucho tiempo, ¿no? Yo estaba en Europa y me quedé loca viendo cómo bajaban los de los banlieues, que son los de las favelas de allá. ¿Qué importa que sean apartamentos? Es lo mismo. Bajaron y bueno, quemaron casas, comercios, bueno, quemaron automóviles, pero miles, 100 miles de automóviles,
durante semanas, semanas y semanas, hasta que se controló la situación y luego el gobierno francés tuvo que pagarle a todo el mundo el carro, la tienda destrozada, etcétera, etcétera, ¿no? Hay un muro, inclusive, se ha construido un muro, hay un muro que los separa de París. Hay un muro y hay un muro para que ellos no salgan, pero ellos se ocupan de que la policía tampoco entre a través de ese muro. Detrás de ese muro, las leyes no son no son las de la Constitución de Francia ni las derivadas de la Constitución francesa. Detrás de ese muro que separa los banlieues de París, las leyes son las leyes de los banlieues. Serán parecidas a las leyes de las favelas de Río de Janeiro o de la Cota 905 en Caracas. Sus propias leyes. Y así como en Caracas se queja la gente de que la policía no quiere entrar a la Cota 905 y que entró por primera vez, pues la policía francesa tampoco quiere entrar a los banlieues, pues el policía que entre ahí está muerto. Y después está Roma, que los turistas dicen, uy, qué bien protegida está Roma. Incluso tiene policía militar. Es que los turistas son idiotas. Cuando tú ves en una ciudad que no están usando la policía normal, sino que le están poniendo aquí que le están poniendo aquí una banda que dice policía a los militares, cuando la custodia, las labores de la policía en una ciudad la están haciendo los militares, es porque esa ciudad es insegura. Entonces, si tú te limitas al céntrico de Roma, donde no ves nada, porque bueno, ves los restos del Coliseo, que no lo destruyó el tiempo, lo destruyó el cristianismo, ¿no? Ves los restos de la Acrópolis, ves la Fontana di Trevi, ves, si te interesa el cine de autor, ves en una callecita, miras para arriba y ves la terraza donde vivía Fellini, ves la Plaza de España, hay una plaza que me fascina. La de España tiene unas escalinatas enormes. Plaza Navona, bueno, ves, los turistas ven Plaza de España, Plaza Navona, la Fontana di Trevi, el Coliseo, la Acrópolis, lo que queda, ¿no? Son puras piedras. Un poquito más y ya. Si se salen de ese círculo, peligro. Pero ni se enteran, ¿no? Entonces van y dicen, ay, Roma protegidísima, los militares cuidándola. Claro, sí. Para que los malandros no entren para donde están los turistas. Pero como yo soy una turista típica, yo una vez me monté en uno de esos autobuses, que te sacan de las murallas de la ciudad, que yo no sabía que quedaban pedazos de las murallas de Roma, porque el bus avanzaba, y yo decía, pero ¿para dónde vamos? Y de repente veo los restos de una muralla y salimos. Entonces me dice mi acompañante, mi amante de turno me dice, estamos extramuros, o sea, saliendo de Roma, de la Roma antigua, ¿no? Esos muros eran la protección contra los bárbaros, ¿no? Pero están bien lejos del centro de Roma los muros, o sea que era grande, pero el peligro no está solamente extramuros. Si tú te sales del circulito turístico clásico, de ese turista que está 20 horas en Roma y se va después para París, donde está 20 horas, y en Praga está 2 horas, bueno, si tú te sales de este circulito, Roma es peligrosísima. Y nunca te metas en el metro, jamás. Nunca. Never. Bueno, y esto no era de lo que quería hablar. Yo empecé hablando, bueno, pero lo voy a terminar, de que bueno, el lunes estuve cuerda y el viernes me desperté a las 9 y pico de la noche. ¿Qué decía el reloj? 19. Ah, no, entonces me desperté a las 7 y pico de la noche, ¿no? Es que hoy es domingo, pero empezando. Me desperté a las 7 y pico de la noche. No he tomado café, por cierto, hace varios días, lo cual quiere decir que estoy mal, sí. Que yo sin tomar café, esto es insólito. En toda la semana.
Y cuando me quise servir un café, era un café viejo y está todo mohoso. Y no tenía ganas de prepararlo. Que si comí hoy, me comí unos trozos de salchichón con pan y ya. Hace como a las 11 de la mañana. Bueno, estuve mal toda la semana porque no sabía si vacunarme o no. Si vacunarme o no, no estoy vacunada todavía, ¿no? Pero lo voy a hacer la semana que viene. Y no voy a modificar, voy a mantener mi medicación actual porque yo necesito una vida estable para hacer un cambio de medicación tan importante. Una vida estable, no una vida que un día hay toque de queda porque aumentaron los fallecimientos y al día siguiente se puede salir y no, una vida con horarios, que yo sepa qué días voy a ir a trabajar, a qué hora. Yo no puedo enfrentar un cambio de medicación además sola, sin apoyo afectivo y el coronavirus se llevó mi apoyo afectivo porque también terminó con mi relación de amantazgo, palabra que siempre usé en Venezuela y que se puede usar y que todo el mundo me decía, esa palabra es de la colonia o no existe. Y yo le dije, a mí me gusta amantazgo. Amantazgo. Aquí se molestan porque uno no pronuncia la Z, ¿no? Pero ellos dicen Madrid. Porque acabo de regresar a Madrid. ¿Dónde está la Z en Madrid? Y cuando yo digo Madrid dicen, ¡ay! ¡Ay, qué cómico! Pronuncia la D. ¡Qué cómico pronuncia la D! Pero es que hay una D. Hay una D, ¿no? Y los musulmanes la llamaban Mairit, con T. Entonces, ¿de dónde salió la Z? Me lo preguntaba Sebastiano el otro día, ¿no? Bueno, Sebastiano, no sé. No sé de dónde salió la Z. Ellos tampoco lo saben. Pero ellos escuchan Madrid y dicen, no, es Madrid. Y bueno, toda la semana loca, o sea, yo no sé qué hice el martes, qué hice el miércoles, qué hice el jueves, no sé si cambié citas, si tuve un desastre, semana perdida. Sí, creo que en 2 oportunidades pedí comida para traer a casa, cosa que no debo. En una oportunidad me trajeron un club sándwich, que bueno, como en España no hay club sándwich, y yo soy en ese sentido súper gringa, porque es que en Venezuela yo me acuerdo que en la playa siempre comíamos club sándwich en Camurí Grande, siempre en la cena yo pedí un club sándwich y un hot fudge. Bueno, porque nosotros estábamos muy americanizados y a mí eso nunca me molestó. Entonces a mí me fascinan los club sándwich y los hot fudge, que aquí no hay. Tengo que yo comprarme 3 tarrinas de helado, tendría que comprar la nata. Tú aquí dices un hot fudge y no saben lo que es, un banana split y tampoco saben lo que es. ¿Cómo llaman aquí a todas esas cosas? Unos nombres rarísimos. Y después te traen la vaina y la vaina no es como la que no. Bueno, entonces pedí a Vips, que es una cosa de estas con franquicias y que creo que viene de Very Important People. Creo que son como una especie de restaurantes rápidos donde comen los ejecutivos, no tan baratos como los llamados restaurantes de menú. Los restaurantes de menú son donde comen los trabajadores que no pueden llegar a su casa a comer, ¿no? Al mediodía. Se llaman así, restaurantes de menú. No es que lo digan en el nombre del restaurante, ¿no? Sino que al mediodía y de lunes a viernes se transforman en restaurantes de menú. Y ese menú va desde los 9 hasta los 11 euros, dependiendo del restaurante. Incluye un primer plato, un segundo plato, un postre y una bebida que puede ser refresco, agua o una copa de vino o cerveza. No incluye café. El café lo pagas aparte si quieres. Pero te incluye primer plato, segundo plato, postre, copa de vino o
cerveza o agua o refresco, el café no. Bueno, los trabajadores pobres supuestamente que no pueden, bueno, que no se llevan el almuerzo para comérselo en una plaza, bueno, van y comen en estos restaurantes de menú. Yo muy pocas veces lo hago, porque ustedes multipliquen, o sea, el término medio, yo tomo café, no me dejen así, el término medio que te sale es 12 euros si le metes el café, ¿no? Porque en el café te recargan y a veces si pides pan, a veces está incluido y a veces te cobran 50 céntimos por el pan. Vamos a poner que cuestan 12. 12 por 5, 60, ¿no? 60 por 4, 240 euros al mes solamente el almuerzo. En un país con este sueldo mínimo, eso es mucho dinero y es solo el almuerzo. Ahora, lo que sí debo decir es que en todos los que he comido, el primer plato es enorme, mucha cantidad, el segundo también, mucha cantidad, el postre también es grande, la copa de vino está bien llena y bueno, realmente no me puedo quejar, ¿no? Lo malo son los salarios en España, que son muy bajos, ¿no? Pero ningún otro país europeo te tiene unos almuerzos a ese precio, ¿no? Eso es. Bueno, entonces yo pedí a Vips, eso habrá salido como en 17 euros porque pedí un club sándwich. Es como el tercero que me como en España en 16 años, casi 17. Y todos en Vips, porque en ninguna otra parte los he visto. Pedí un club sándwich y unas tortitas. Sí, como las tortitas gringas y me las trajeron en un envase y la nata aparte y el sirope aparte y entonces un día me comí el club sándwich y las tortitas, todo eso lo mandé para la nevera y dije, esta nata se va a deshacer. Y al día siguiente, 24 horas después, cuando me dio hambre y no había nada preparado, abro la nevera y para mi asombro la nata estaba intacta, con la misma forma, ¿no? Entonces metí las tortitas en el microondas y después le eché la nata, el sirope y eso fue lo que comí en los días siguientes. ¿Y qué más habré comido yo esta semana? Yo creo que esta semana yo pedí un día una pizza de pepperoni, pero no me acuerdo. Y hoy sí me acuerdo que comí, en la nevera había salchichón y tengo pan y comí eso. Y esta semana se me pudrieron 6 tomates. 6 tomates en rama, que son los mejores para ensalada. Y 5 plátanos de Canarias, porque hubo la temperatura esta semana, antier y hoy no. Cuando digo hoy me refiero al sábado. Pero la temperatura esta semana estuvo como 4 días seguidos o 5 en 47 grados afuera. Pero yo salía un momentico afuera, salí un momentito a la puerta del edificio a calibrar la temperatura y se sentía más calor aquí adentro, porque es que esto es una planta baja, y aquí cuando entras de la calle sientes que entras a una sauna, ¿no? Y bueno, no me preocupa el ventilador y eso se puede pagar, me preocupa lo de la calefacción. Vamos a tener un invierno horroroso. No solo por lo de la luz, sino que el coronavirus no se acaba tan pronto. Esto va a tomar varios años, porque está mutando, etcétera, ¿no? Bueno, total que el viernes, que me desperté a las 19 y por eso dije a las 9, pero es a las 7 y eran 19:30 más o menos, 7:30 de la noche. Bueno, yo dije, esto no puede seguir así. Miré mi agenda y tenía 4 días donde no había nada anotado. Y yo lo anoto todo. Digo, Dios mío, no sé qué hice con mi vida estos días. Entonces dije, nada, retorno a mi medicación original cuando esté estabilizada. Me voy a poner la vacuna. Total, me la pongo y ya. Y tengo que arreglar algunas cosas aquí, que lo iba a hacer hoy, pero es que no tuve ganas. Tengo que lavar todos los platos otra vez, lo ensucié todo. Y bueno,
también me deprime el hecho de que se va agosto, en septiembre hay que trabajar, y yo en agosto cometí locuras y en julio también. O sea, yo llamé mucho a los que traen comida a domicilio, como si fuera millonaria. Yo no quiero sumar lo que me he gastado en comida a domicilio, porque me da un infarto. Pueden haber sido, no quiero sumar. Ustedes lo ven ahí en mi Instagram, ¿no? Ya no puedo hacer ni una sola compra más de comida preparada, la tengo que preparar yo. Y respecto al automercado, yo descubrí una cosa que a lo mejor les interesa, porque yo sé que algunos de ustedes viven en España, en Europa o en Estados Unidos, ¿no? Yo pensaba que Amazon Fresh como automercado era carísimo, ¿no? Entonces yo hacía el esfuerzo de ir al Carrefour y que me trajeran la compra, o bueno, o a cualquier cadena de supermercados de las que hay en España, que hay el Carrefour, que es francesa, el Lidl, que es alemana, el Día, que es española, una que le gusta mucho a los venezolanos, que yo la detesto, y no porque le guste a los venezolanos, nunca me ha gustado, que es a la que van todos los venezolanos, Mercadona, que también es española. Está Alcampo, que también es española. Mercadona y Alcampo son las más económicas, se dice. Porque yo un día entré al Lidl, yo antes compraba mucho, hace muchos años, compraba en los supermercados alemanes Lidl, hasta que me di cuenta que todo era un engaño. Eso te trata muy mal, hay apenas 2 cajeros, los pasillos son muy estrechos y realmente si miras el precio por kilogramo o el precio por unidades, no es nada más barato, es lo mismo. ¿Para qué voy a hacer yo una cola tan gigantesca cuando el precio es el mismo? Yo considero que Carrefour es la mejor opción de precio-calidad. Si vas al supermercado, si vas personalmente. Corte Inglés, por supuesto, es la mayor calidad de todas, pero es el más caro de todos, ¿no? Pero también tiene una línea económica que en algunas cosas se puede comprar. Hace mucho que no voy a un súper del Corte Inglés, desde que estoy encerrada en iba a decir manicomio, en esta pandemia, ¿no? Bueno, pero yo he comprado creo que 2 o 3 veces por Amazon Fresh, y los artículos son más baratos, el mismo artículo más barato que en el Carrefour. Y si haces una compra de más de 50 euros, te lo traen gratis. Entonces uno anota en un papelito todo lo que necesita y resulta ser que el artículo está más barato que en el Carrefour, más barato que en el Día, más barato que en el Mercadona, más barato que en Alcampo, más barato que en Lidl. Entonces, y además te lo traen a la casa. Y es súper, y si pides vegetales y frutas frescos, pero súper frescos. Entonces, por eso es que los países subdesarrollados no progresan. Tienen todo un tema en contra del capitalismo y resulta ser que no hay nada más capitalista que Amazon, ¿no? Pero Amazon Fresh, como cada vez lo usa más gente, ha podido bajar el precio de sus productos. Entonces, si tú te compras una pastilla de Palmolive por Amazon Fresh, a lo mejor te vale 5 céntimos menos que en el Carrefour. Y claro, 5 céntimos parecen poca cosa, pero 5 céntimos aquí, 20 céntimos allá, ve y suma, y es mucho. Además, lo que es refrigerado en bolsas refrigeradas, lo que es todo en su tipo de bolsa adecuado. Y no te cobran las bolsas, que el Carrefour te las cobra. Todos los supermercados las cobran. Amazon Fresh no. Entonces posiblemente lo único que siga usando sea Amazon Fresh. Pero se acaba Globo, Just Eat, Deliveroo, todo eso, y se acaban los pedidos, que Globo tiene un supermercado que te lo trae en 10 minutos lo que te falte, pero claro, pone un precio súper alto, los 10 minutos te salen caros, ¿no? Porque le pone un sobreprecio a los artículos, ¿no? Que es Globo Market. Bueno, todo eso se acaba. A partir de septiembre ya verán en mi Instagram las lentejas,
los espaguetis hechos por mí, la tortilla de papas, bueno, eso es muy complicado hacerlo. Los huevos fritos con las papas fritas, todavía están los pimentones ahí, todavía sirven. Yo creo que aguantan hasta mañana. Tengo que hacer algo con ellos. Y bueno, cosas como Coca-Cola y eso también han sido producto de este encierro, porque la Coca-Cola me quita la depresión, tiene cafeína, tiene algo, es adictiva. Pero yo en España nunca he consumido refrescos, eso eleva muchísimo el precio de lo que tú dedicas de tu presupuesto a la comida. Si hay algo caro en Europa son los refrescos, muy muy caros, y se considera un lujo. Luego hay refrescos marca blanca, ¿no? Pero eso es una porquería absoluta, eso es azúcar diluida, eso ni siquiera azúcar, edulcorante, eso vayan ustedes a saber qué es. Y lo otro, los refrescos normales tampoco son nada sanos, ¿no? De hecho, una vez destapé con una botella de Coca-Cola original el fregadero, o sea que es potente, ¿no? Y bueno, claro que cuando yo me vaya a dormir y después que me despierte voy a despertar deprimida, porque conozco el ciclo de mi depresión. Pero este video no era sobre esto. Bueno, me vacunaré quizás en agosto todavía, o los primeros días de septiembre, y después tengo que esperar 21 días para la segunda dosis, y me compliqué la vida porque si tengo que trabajar voy a tener que ir con una sola dosis puesta, ¿no? A trabajar, digo, fuera de casa, o presentar algún examen. Yo en este video voy a hablar de mi abuelo materno. Y miren lo que terminó esto. Bueno, en el próximo. ¿Alguien se caló esto hasta el final? Que me lo escriba si se lo caló hasta el final. Si se lo caló hasta el final, diga que me escriba Richard Burton. Hay dos Richard Burton. No me refiero al actor, sino al otro. Bueno, 1:33 AM, domingo 22 de agosto 2021, Madrid, España. Saludos mundo entero.